Hey pandilla, los saluda Miluso Rock. Bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Y bueno, ahora tenemos aquí de invitado, como pueden ver del otro lado de la pantalla, a Diego Solórzano. ¿Cómo estás, Diego? Muy Saludos. bien, ¿cómo andan por allá? ¿Todo bien? Aquí, pues, arrancando un poco con pues estos podcasts que tú sabes que hoy en día son como vitales y les gusta a la gente este tipo de charlas con los artistas. Sí, es lo que veo ahora. Yo no tengo redes sociales y no uso tampoco mucho Ujú, eh, podcast, sí escucho mucho por ujú, Spotify, pero ujú. no soy mucho de estar viendo podcasts fuera de la aplicación, Ujú. pero supongo que enhorabuena, ahí Qué está todo chido. el mundo. Oye, y antes, ahora sí que hablando de podcast, antes la forma de más común de que el artista se dé a conocer, que era el radio, ¿no? Tradicional, o qué alternativas había hace 20 años. A mí me tocó justo una época donde sí era la balanza que determinaba por lo menos hasta cierto grado de avance, ¿no? O cierto grado de exposición, mucho más amplio que el de ahora, ¿no? Ujú, Cuando yo arranqué con los Dynamite hace unos años, ujú. el radio era reactor, era el lugar que aventaba todas las bandas hacia adelante, ¿no? Y creo que tenían una muy buena curaduría y sobre todo lo hacían muy bien, o sea, sí escogían bien las canciones. Y siento que también son estas cosas que son varios factores que se juntan para que se dé una cosa de ese tipo, ¿no? Claro. Oye, Diego, y yéndonos un poquito más atrás, ¿cuántos años llevas ya como en la música de manera pues profesional? Estamos hablando que de principios de este siglo o antes, en los 90. ¿Cuándo inicias? Profesional, o sea, Ujú. como, digamos, ya en radio y con Ajá, disco y eso. sí, sí. Porque obviamente como músico a lo mejor desde más morrito, ¿no? O sea, empezaste a tocar, pero ya así como cuando empiezas a contar que inicia tu carrera. Cuando tenía 17 años, empecé a hacer las canciones para los Dynamite, entonces yo creo que a partir de ahí. 17 años. Ujú. Qué bien. Oye, ¿y crees que tiene las canciones estas de los Dynamite tienen como pues este ángel de ser como un poco experimentado como músico? Es decir, todavía te faltan como años de camino, un poco de inocencia, ¿crees que tienen o fuiste como desde un principio ya muy claro con lo que tenías en la cabeza? No, yo supongo que sí. Definitivamente hay yo creo que lo más, de las cosas más rescatables y de valor, si se puede decir así, de ese entonces era la inocencia con la que estaba haciendo las canciones, ¿no? Ujú, Pues no tenía idea de nada, no sabía cómo funcionaba nada. Era hacerlas porque, pues era muy intuitivo, ¿no? ujú. ¿Y cuándo es tu primer acercamiento con la música en general, no profesional, sino en general con la música? ¿Cómo se da ese primer acercamiento? Me acuerdo que fue em, hace varios años ya. em, ya es medio borroso también, o sea, como que no me acuerdo bien de algunas cosas, pero sí me acuerdo que mis papás me llevaron, fuimos de viaje a Tabasco Ujú, y por ahí apareció el primo de alguien que tenía una guitarra ujú, y tenía una guitarra eléctrica roja, una Yamaha horrible. ujú, Y en cuanto vi esa guitarra dije como, ¿qué es eso? O sea, luego me llamó la atención ujú, y luego pues empecé a buscarlo, ¿no? O sea, como a buscar, o sea, sí fue muy claro que fue amor a primera vista, ¿no? Como, ¿qué ujú. es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo usar? Y luego cuando vi que salía sonido de eso, pues todavía mejor. Y siempre tuve, supongo yo, una cierta sensibilidad con la música desde niño. ¿Cómo recuerdas ese primer acercamiento? Algunas canciones que empezaste a aprender, ¿cómo empezaste a aprender a utilizar ese artefacto? Y me acuerdo que seguramente lo primero que aprendí fue una canción de AC/DC. Mm, Luego, mi papá siempre escuchó mucha bossa nova, entonces cosas de Jobim muchísimo. ujú, Y entre esas dos cosas, o sea, como ahí empezaba yo a escuchar los discos
también algo de los Rolling Stones, como escuchar los discos y tratar de sacar las partes. Ujú. ¿Las acabas de oído o empezaste a tomar clases? ¿Cómo se dio? Tomé clases como 2 veces con un maestro Ujú, y siempre he sido pésimo para la escuela, pero para cualquier tipo de... En ese entonces, sobre todo, no, más bien en ese entonces era pésimo para la escuela, o sea, no me podía sentar, siempre he tenido como un agudo déficit de atención, ujú, ¿no? Y, ¿cómo le dicen? TEA o ujú. Sí. Entonces, siempre, sí, siempre me ha costado mucho trabajo como estar tranquilo. Ujú, Y creo que esa es de las cosas que más, em, más me ayudaron también, ¿no? Como a estar como moviéndome de un lado para otro. ujú. Entonces, digamos que aprendiste prácticamente sacando sonido a oído de la guitarra, como, ¿cómo le llaman? De manera empírica, de manera casual, no sé. Luego entré a una escuela de música más adelante, como a los 15. Ujú, Entré a una escuela de música y también la pasé súper mal y me creo que se burlaban de mí porque decían que pues, no entendía nada, literal no entendía nada. Pero a mí nunca me interesó la música por lo técnico, me interesó la música por lo que sonaba y lo que me hacía sentir. ujú, Y creo que en las escuelas de música, por lo menos en esa donde estaba yo, el gusto de los maestros era muy malo. ujú. Entonces, no te hacían sentir nada, ¿no? Pasa mucho como cuando en la primaria te hacen leer los libros más aburridos del mundo en lugar de que te presten, no sé, como que te den un abanico más hacia tu edad, ¿no? La edad que tienes. En la música también, ¿no? A veces la academia que te hacen sacar canciones de música clásica en lugar de que como que te den alternativas que te vayan más contigo, ¿no? Con tu edad. Ojalá y fueran de música clásica. Ujú. O sea, a mí la música clásica me gusta mucho, ¿no? O sea, También. o sea, era como jazz y esta cosa medio contemporánea de música Ujú, de fusión y digo, habrá gente que le guste, a mí me caga, ujú. pero pues así fue, ¿no? Sí. Entonces dejas también pronto la escuela de música, Sí. la dejas pronto. Oye, ¿y cuándo empiezas a tomar como o cómo te empiezas a agarrar como cierto nivel musical, ¿no? Porque se nota que hay un nivel en tu música, de dónde empiezas a sacar pues todo esto, este bagaje. Yo creo que me ayudó mucho estar en ese sentido, participar, ser parte de los Dynamite tan joven, porque me acercó justo a muchos discos y a mucha música que, pues, podría decir que dictaminaron mi vida, ¿no? O sea, como tengo muy buenos recuerdos de esos días y muy buenos recuerdos de descubrir música nueva y Ujú, sobre todo de ir moldeando un gusto musical, que creo que es una cosa muy difícil, ¿o no? O sea, como tener un gusto musical, ser específico con lo que te gusta. Eh, yo creo que, por ejemplo, descubrir a Velvet Underground fue una de ellas ujú, y Joy Division, ujú, otra que cuando la descubrí fue como abrir una cosa por primera vez que te va a ujú, acompañar toda la vida y es poca madre, ¿no? Luego también bueno, David Bowie es el que más, ujú. Prince también muchísimo ¿quién más fue? ¿Qué otro escuchaba muchísimo? Eh, pues por ahí, o sea, por esos cuatro, ¿no? Como que escuchaba mucho eso. Eso era lo que más escuchaba y fue lo que más me fue moldeando. Y luego, por ejemplo, por Joy Division empecé a escuchar a Bauhaus, por Bauhaus empecé a escuchar a The Fall, a Wire, a Nit Sereb, a Daf, ¿no? O sea, como que empecé cada una de esas bandas me llevaba a otro lugar. ¿Pura música anglo o también te gustaba algo latino o de México en concreto? No, nunca me gustó mucho. Siempre estuve expuesto, desde niño estuve expuesto a eso, o era música brasileña o era música este, en inglés, o sea, o los Rolling Stones o Jobim, ¿no? Una de dos. Ujú, Eso era lo que se escuchaba en mi casa ujú, y también música clásica. ujú. Fíjate que a mí también, ya le entré al rock en español, ya mucho después. También en mi casa como que siempre había los Stones, Rod Stewart,
los Beatles, no sé, infinidad de leyendas, pero sí me costaba un poco de trabajo entrarle al rock en español. ¿Tú crees que sea como un poco, también como un poco generacional, que los que fuimos, no sé, adolescentes en los 90 como que nos bombardeó mucho nuevamente la ola inglesa? ¿O por qué? Porque como que yo noto que hay muchos de la edad que no escuchaban rock en español. No sé si sea por eso, es buena pregunta, no sé si sea por eso, porque creo que cada quien vive su experiencia y tiene diferentes, eh, ¿cómo puedo decir? Tiene como diferentes, o sea, crece de diferente forma, ¿no? Yo tengo muchos amigos que sí les gusta mucho el rock en español, Ujú, ¿no? Tengo ujú, muchos amigos argentinos de mi edad que les gusta mucho el rock en español. ujú, Yo descubrí tarde a Soda Stereo, por ejemplo, pero Soda Stereo no en ese entonces, ahora ujú. Soda Stereo para mí tiene mucha importancia. Claro. Sí, yo también lo descubrí tarde a Cerati, y me di cuenta que era un artista muy, muy, muy importante. Oye, ¿cuándo decides como dedicarte a la música y no sé, como tu papá a la comunicación o a cualquier otra profesión? ¿Cuándo decides dedicarte a la música? Nunca tuve, eh, déjame pensar cómo contestar esto. Nunca tuve otra cosa en la cabeza más que la música, Ujú, o sea, desde niño. ujú, Ha sido la constante en mi vida, la única constante en mi vida ha sido esa, ¿no? Entonces la ujú, música siempre ha sido lo número uno para todo. ujú. Eh, yo creo que, pues sí, va conmigo, ¿no? Va pegada junto conmigo. Oye, qué genial poder vivir de ello, ¿no? Tantos años, ya llevas una carrera de más de 20 años, 20, que es algo que seguramente estás muy agradecido con la vida, ¿no? Poderte dedicar a eso que tanto te llama. Estoy muy agradecido de poderme dedicar definitivamente, ¿no? Sobre todo sabiendo que la mayoría de la gente no se dedica a lo que quiere hacer, ¿no? Si sales a la calle, aquí no sé, en México, Ujú, la mayoría de la gente está haciendo trabajos que no le gustan, ¿no? Y a mí siempre se me ha hecho como sofocante pensar en eso, ¿no? Como que me ahoga, o sea, pienso en los demás y digo, puta, qué jodido, cabrón, ¿no? Que tengas que estar haciendo algo que no te gusta y si tienes algunas, eh, que sea tu sueño o fantasía de cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Y no lo puedes hacer, ujú, sí es, sí es muy jodido. Pero yo no, o sea, sí ha sido una carrera a la que me he dedicado porque también ha sido marchas forzadas. ujú. Yo tengo, o sea, me dedico a otras cosas además de hacer música que tienen que ver con música, pero yo nunca he vivido o sea, vivido de los proyectos en los que toco, nunca. Es muy complejo, ¿verdad? Contadas bandas lo logran, Caifanes, Café Tacuba, pero son contadas las bandas mexicanas que pueden llegar a vivir de sus shows, ¿no? Claro, y también yo supongo que o tienes mucha suerte porque se junta el contexto con lo que tú quieres decir en ese momento y te haces muy popular, sea Caifanes, por ejemplo, o Café Tacuba o Nirvana, ¿no? Este, o entras al juego de sacrificar ciertas cosas de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Oye, por ahí en una entrevista leí que eres muy fan del fútbol, del fútbol soccer. ¿Te gusta Sí, practicarlo? ¿Te gusta verlo? Ambas. ¿Cómo es tu eh, experiencia con el fútbol? todas eh, juego y me encanta verlo. De niño jugaba mucho más. Ujú, Pero sí, es de las cosas que también me gustan un chingo ujú. que disfruto más. ¿A qué equipo le vas de México y de internacional? A las águilas. Americanista, Ujú. Y el equipo que más me cae bien de fuera es el Napoli. Napoli. El Ujú. Napoli es donde estuvo Maradona, ¿no? Exacto, Esa, exacto. esa historia, Todos los ochentas. cómo me Sí, gusta esa historia de Maradona que pues se volvió una leyenda de allá de Italia, ¿no? un ícono. ¿Es tu futbolista favorito, Maradona, o tienes otro? Sí, yo creo que sí. Definitivamente sí, Maradona. Por todo lo que representa fuera de la cancha también. Mm. Sí, aunque polémico siempre, ¿no? Para mí también es de mis ídolos, pero siempre polémico porque siempre fue como muy salvaje, como muy al borde
de romper las reglas, ¿no? Siempre. O las rompía, ¿cuál al borde? Llegó a romper las reglas. Por eso me cae bien, Ujú, porque la dice de frente, ¿no? La ujú, decía de frente, perdón. sí. Oye, he notado que hay muchos rockeros que les gusta el fútbol, los Oasis, ¿no? Les gusta el Manchester City. Sí, Robert Plant tiene su equipo, ¿no? Es no, propietario, no sabía. tiene un equipo tengo entendido que ha de ser accionista, obviamente, Robert Plant, Sí. donde está el mexicano, el mexicano que se tuvo un accidente en la cabeza, ¿cómo se llama? El Raúl. Los Wolves. Los Wolves. Tengo entendido que es como copropietario Robert Plant. Incluso cuando estuvo el problema en la cabeza, Robert Plant le mandó una carta a Raúl Jiménez. A mí ya no sabía. Sí, está muy Órale. chido. Y me gusta Sí. me gusta esta relación del rock con el fútbol. ¿Qué crees que tengan en común estas dos pasiones? Buena pregunta, ¿eh? No, no sé, o sea, yo creo que el fútbol tiene ese, quizá para Inglaterra, ¿no? Porque para México es diferente, pero para Inglaterra en particular yo creo que tiene esa similitud de que viene de las clases bajas y Ujú. es un deporte de las clases bajas, ¿no? No es como el rugby Americano. este, o el polo o el cricket, ¿no? Ujú, O el tenis. Yo supongo que en Inglaterra debe ser eso, ¿no? Quizá una de las cosas que ujú, las hace similares. ujú. ¿Cómo llegaste a ser seguidor del América? ¿Por herencia? ¿Cómo diste con el equipo? Porque mi papá le va a las Chivas, entonces para llevarle la contraria. Mi Y ya papá le luego va, mi me papá di le va a la cuenta América. que, ya luego me di cuenta que pues sí me gustaba mucho. Y ahora ya te puedo decir, el equipo sí me gusta mucho, ¿no? Tienen mucha tradición y siento que es difícil en los equipos de fútbol de ese tamaño mantener como una línea de qué es en lo que cree, ¿no? Y aparte, mantener el cero amado u odiado, eso está complejo, o sea, literalmente parte al país, ¿no? O sea, Sí, parte al país, totalmente, totalmente, totalmente. Es el equipo que más pone una brecha en medio. claro. Oye, cuando lo practicas, ¿qué posición juegas? ¿Qué te late? Juego como de volante de derecha, soy muy derecho, con la izquierda no me subo ni al camión, o sea, no. Entonces, sí, todo por derecha. Todo por la derecha, qué chingón. Oye, Diego, hablando un poco de esos inicios de los Todo por la Dynamite. derecha, pero no ideológicamente, ¿eh? Ah, ok. Qué bueno que lo aclares. Más en Exacto. tiempos electorales. Sí. Oye, digo, hablando de esos, yo cuando hace rato estaba escuchando el disco de los Dynamite, cuando venía manejando hacia acá, hacia este estudio, híjoles, tenía años que no lo escuchaba y qué nostálgico es escuchar ese disco de los Dynamite. En verdad que me regresé a mis veintes, o sea, te regresa en el tiempo y te genera nostalgia, me generó nostalgia el disco, volverlo a escuchar completo. Me lo venté otra vez completo y es un disco realmente muy, muy sólido. ¿Qué recuerdas pues de todo este álbum, de crearlo, de componerlo, grabarlo? ¿Qué te viene a la mente de ese que fue en 2005 cuando lo empiezas a escribir? Me acuerdo mucho de Paco Huidobro, de Ujú. grabarlo en su casa. Me acuerdo de Noislab. Me acuerdo del show de Interpol, el primero en el World Trade Center y luego en el Palacio de los Deportes. Eh, Me acuerdo de muchos festivales, porque había muchos festivales de rock en ese entonces en todo México. Eh, pues, tampoco tenía tantas responsabilidades en ese entonces, tenía 19 años. Entonces nada más me subía al tren y me dejaba llevar, ¿no? Y eso, digo, a esa edad es muy difícil tener como la madurez para poder ver hacia adelante, ¿no? Sobre todo cuando tienes mediano éxito, ¿no? Ujú. Sí, te, Mediano o ajá. corto, ¿no? ¿Te tocó abrir a Interpol en esa ocasión, ese primer show en el
Fue en lo que hoy Vuelta, es el World Trade Center, ¿no? exactamente. Ajá, Ese primero y luego abrimos otro en el Palacio de los Deportes. te tocó abrirlos, qué chido. Sí. Perfecto. Oye, ¿cómo llegas a Paco Huidobro para este álbum? ¿Cómo fue tu acercamiento o quién te lo presenta Paco Vidoro me lo presentó Héctor Mijangos, de que Noisla? era, ajá, exacto, el dueño de Noislab. Es Ujú, el dueño de Noislab. ujú, Él me lo presentó y me dijo, mira, porque yo le di una rola que era TV sin voz. Me ujú, dijo, mira, yo creo que el que le puede agarrar la onda es Paco. ujú, Y fui un día a casa de Paco en Desierto de los Leones ujú, y también gran parte de mi educación musical en ese periodo se la debo a él, ¿no? Pues él me enseñó gran parte de la música que hizo ese disco, ¿no? Porque iba haciendo yo sobre la marcha. ujú. O sea, le pasa una Porque él me puso a cantar. No Yo no tenía cantaba. voz. O sea, iba a ser No. un proyecto que es sin voz, o sea, literal. No sabía qué era, más bien se lo llevé. Me dijo, debes de cantarla y le canté encima. ¿Tú ya ubicabas a Fobia o no mucho? Sí, claro. Ujú. ¿Te Me gustaban? acuerdo los. Sí, sí, el primer disco fue, me gustaba. El primero me gustaba mucho. Ok, Me gusta mucho. ajá. Entonces llegas con tus ideas a su casa y ¿qué es lo primero que te dicen? Tienes que meterle voz o cómo fue este inicio. Sí, que le pusiera voz a TV, que no se llamaba TV. Ujú, Le puse voz, regresé, grabamos ya bien la voz en su casa y de ahí empecé a hacer canción tras canción tras canción hasta llegar a 10. Entonces las hacía en mi casa en la computadora, las llevaba al desierto y ahí grabábamos a veces batería, siempre las voces, guitarras. ujú. ¿De dónde sacaste las letras? ¿Cómo a tus 17, 18, 19 años, cómo veías el mundo? ¿Qué te interesaba para hacer ese disco? No tengo ni idea, o sea, ¿sabes? No tengo ni idea, era todo como muy, todo estaba pasando, yo iba más bien, te digo, como surfeando la ola, pero sí siempre, desde esa edad he tratado de ser lo más honesto posible con lo que escribo, Ujú. o sea, cosas que yo diga o, cosas que me interesan, o sea, sí, ser honesto. Yo siempre tenía la idea de que todas las canciones de Dynamite habían sido en inglés, pero no, hay una en español. Ahorita que te digo que venía escuchándolo, hay una en español, ¿verdad? ¿Qué No te me hizo? sueltes, No me sueltes. ¿Qué te hizo inclinarte hacia el inglés y no hacia tu idioma? porque te digo que no escuchaba música en español. Así te nació, te nació Sí. así. Y las bandas que me gustaban, las bandas que admiraba, todas eran en inglés. Ujú, Porque en ese momento, si tenías, claro, ¿no? O sea, si tenías los medios para poder escuchar un disco de los Strokes o los medios para poder escuchar un disco de los Ya Ya Yeahs, pues era eso, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí, como decíamos hace rato, creo que he tenido el privilegio de poder tener un apoyo de arranque, ¿no? ujú. Que no lo tiene nadie. O sea, no tiene la mayoría de gente. Paco Guidobro, además de moldear todo ese álbum, ¿qué es lo que más le puso a ese primer disco y único disco de los Dynamite? ¿Qué crees que dejó Paco en ese disco Yo creo que todo, o sea, me formó como músico, eso es la verdad. Yo creo que ese disco es 50% Paco y 50% mío. de ese nivel? Ujú. Qué bien. Oye, eh, ¿cómo te llegó a ti toda esta oleada de bandas de Nueva York, de principios de siglo, que hablamos de los Strokes, hablamos de los Yeah Yeah Yeah, hablamos de Interpol? ¿Cómo descubres a estas bandas con las cuales después te volviste colega, amigo? Fue una relación ya mucho más cercana con ellos, pero ¿cómo llega esa música, esa oleada? Decía, ¿no? Decía la disquera de los Strokes, que era el grupo que iba a salvar al rock, ¿no? Entonces, ¿cómo te llega a ti toda esta ola de música de allá de Nueva York? Em, en ese entonces todavía existía Radioactivo, Mm, 98.5. ujú, Y ahí pasaban, antes de que se convertía en reactor, o bueno, no sé si se convirtió en reactor, pero ahí
ponían mucho a los Strokes y ponían mucho a los Kings of Leon y ponían mucho a los Yeah Yeah Yeahs, Ujú, a los Killers también los ponían en el primer disco. ujú, Entonces me acuerdo que el, hacían un aniversario y en el aniversario tocaban en el Salón 21 los Strokes y hice todo lo posible para conseguir boletos, pero no conseguí. ujú. Pero sí me acuerdo de estar obsesionado con esa banda, ¿no? Sí, yo tampoco Sobre todo pude porque no ir. conseguí boletos. Sí, yo tampoco conseguí. Me tocó ver a los Strokes por primera vez en el Palacio, como pocos años después, Ahí los vi, ahí los vi. que fue increíble. Sí. ¿Qué crees que tuvo la banda de Casablancas que pues, realmente se volvieron como pues una leyenda viviente o un clásico inmediato en en el mundo, ¿no? Que tuvo esta banda de peculiar que al mismo tiempo era una banda que no era tan novedosa en el sentido de que pues, estaba rescatando solamente sonidos de los sesentas, estaba rescatando un sonido, un bagaje, y de pronto explota de una manera muy sólida con los jóvenes. ¿Qué notas que tuvo de grande de Strokes? Creo que obviamente se tiene que decir que tuvieron las posibilidades para hacerlo, ¿no? O sea, vienen de mucho dinero y eso es un factor importante porque eso les permitió poder clavarse en hacer rolas, ¿no? Y en pensarlo bien. Eso no le quita para nada que pues sí es como un relámpago de genialidad, ¿no? Este primer disco yo creo que se junta Julián, que es un estupendo compositor, o sea, yo creo que de los mejores de los últimos 20, 30 años, con el contexto que se vivía en el mundo de lo que igual se iba a dar, ¿no? Como que Ujú, es como cuando estás surfeando y agarras la ola justo en el momento donde lo tienes que agarrar. Creo que eso le pasó a los Strokes. ujú, Y yo sí siento que en el mejor de los casos, la fama así de grande es un accidente, ¿no? ujú. Mencionaste algo muy importante que es el dinero en la música. Eh, ¿Dónde queda el dinero? ¿Dónde queda el talento? ¿Dónde queda la preparación? El dinero, ¿qué peso tiene en la música? El dinero te pone unos pasos arriba de los demás, ¿no? O sea, te pone en un lugar ya más privilegiado, lo cual te permite hacer lo que quieres hacer, como Cerati, ¿no? Que Cerati también viene de una familia de mucho dinero, bueno, no mucho dinero, pero sí, una familia de dinero en Argentina. Em, entonces, ya te ponen unos 4 o 5 escalones arriba, donde te permite poder dedicarle tiempo a esto, tener un instrumento y hacerlo, ¿no? Ujú, Entonces ahí te pone. Ya lo que sigue después, aunque tengas, aunque seas Elon Musk, si las rolas no están buenas, no van a estar buenas. ujú. Claro, es importante en ese sentido, ¿no? El dinero, pero también tienes razón. He visto casos en donde apuestan todo por un artista, millones. Me tocó trabajar en alguna ocasión con un artista que grabó un videoclip, creo que en 2 millones de pesos, y no pegó. O sea, de plano la canción no tenía, por mucho que se haya grabado el video en un edificio en Nueva York, con toda la ciudad, si la rola no tiene, no hay dinero que la pueda hacer exitosa. O no sé ahora, no sé, es que no sé ahora, porque sí, en verdad que si le metes 1 millón de pesos a una rola y que suene en todos lados, ¿qué pasa ahí? Sí, tienes razón. O sea, lo que pasa es que sí, ahora se ha ido hacia allá, Ujú, pero también se ve mucho, este, la gente, los artistas tan grandes no venden, los artistas tan grandes actuales, ujú, o, ¿cómo les podemos decir? Como artistas de likes o artistas de escuchas mensuales, no ujú, venden boletos, ujú, no venden boletos. ujú, Ahí se ve, creo. Yo no iría a ver un artista porque me sé una canción, ¿no? ujú, Tienen
3 millones de escuchas en una y luego la siguiente es muy raro, es muy raro, es muy raro. Yo creo que hoy en día se ha vuelto en un juego bastante complicado Ujú, y yo creo que sí, o sea, definitivamente qué bueno que se democratizó el negocio de la música y que todo el mundo pueda subir su música, ujú, pero obviamente es normal, o sea, entre más calidad, entre más cantidad, menos calidad, ¿no? ujú. Claro. Oye, Diego, ¿qué te quedas con toda esa primera etapa de los Dynamite? Supongo que lo mencionabas hace rato, hubo muchos festivales que fueron icónicos, hubo marcas que se acercaron a tu música, ¿no? Telcel, ¿qué te quedas con toda esa primera etapa de tu carrera, que fue de los Dynamite como primera etapa? Sabemos que estás nuevamente con este proyecto, pero ¿qué te quedas con esa etapa? Eras muy joven, eh, ¿qué es lo que más te recuerdas de todo ese sueño? Me la pasé muy bien, o sea, fue como dices tú, medio como un sueño, me acuerdo así como de cosas. Ujú, También en ese entonces, como era tan veloz y tan rápido todo, ujú. digamos, yo no tuve graduación de la escuela, yo no terminé la escuela, entonces esta fue mi graduación que duró 4 años, ¿no? Ok. O sea, así, en ese nivel de fiestas, ¿no? Durante 5 años fue un tren así imparable Ujú, pues sí, de desmadre, porque estaba divertido y porque era el momento, ¿no? ujú, Y no me arrepiento de eso, porque de eso aprendí mucho. Lo que sí siento es que pude haber tenido los ojos más abiertos ujú, para ciertas cosas, ¿no? ujú. Yo creo que lamentablemente me dejé engañar varias veces, también porque no me importaba, ¿no? Era como que estaba ahí ya trepado en ese ladrillo y era como, bueno, pues ya, Ujú. creo que sí. Eso es lo único que hubiera cambiado. Claro. Oye, ¿cómo se da ese acercamiento qué fue el Telcel, ¿no? Fue Telcel la marca que se acerca a una de tus canciones, a la de TV. ¿Cómo se da, Sí, cómo se dio ese? Porque obviamente estás hablando de como banda eh, que va iniciando o que va teniendo cierto éxito, que una marca tan grande se acerque y te popularice un tema, supongo que te cambia la vida, no te puede cambiar la vida. pues no sé cuánto habrán pagado, pero a mí no me dieron todo lo que se pagó seguramente, ¿no? Este, yo me llevé solo una parte de ese dinero. También ganar ese dinero por un comercial en ese entonces, pues era muchísimo. No Ujú, sé bien cómo se dio el acercamiento, que fue a través de Noisla. ujú, Este, sí, creo que Héctor Mijangos fue el que habló con ellos y ellos estaban interesados porque iban a hacer una campaña y era muy fácil entrarle porque además significaba que la salida de un disco iba a tener ese empuje. claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que significan el dinero, las alianzas, las marcas en la música también siempre te van a dar un impulso. Justo, justo siento que ¿cómo podríamos decirlo? Eh, es una forma artística muy injusta en ese sentido. Ujú, claro. Oye, por acá te hicieron una pregunta en las redes, Narciso Rodríguez, una pregunta que te han hecho infinidad de veces. ¿Por qué no sacaste ese segundo disco de los Dynaman? Si ya estabas en la efervescencia del grupo en ese momento, mucha gente se quedó como esperando ese segundo álbum. La verdad es porque no tenía buena relación con ninguno de los tres. O bueno, éramos dos ya. Alguno de los dos, sí. No teníamos buena relación. Ahora, con Miguel después hice buena relación, ¿no? Y bueno, Miguel lo conozco de toda la vida. Y Ujú, ya como que siento que pasamos por tantas sub y bajas en nuestra relación que ya es una cuasi hermandad, ¿no? Pero sí, no teníamos buena relación y a mí la verdad es que me incomodaba mucho tener tan poca confianza, o sea, como que no me sentía cómodo. ujú. No, y aparte, en una banda pues tiene que haber esa hermandad, ¿no? Para que salgan las cosas, ¿no? No sé si existan grupos que pueden crear estando incómodos o peleados.
Pues mira, supondría yo que a Police le salió durante cuatro discos, pero el cuarto ya no se podían ver ni en pintura, ¿no? Mm, Pero tampoco es que tuviera, por lo menos en el caso del baterista, que tuviera las habilidades de Stuart Copeland, ¿no? ujú, Entonces tampoco era de vida o muerte, ¿no? ujú, claro. Después llega a tu vida, ¿cuánto pasó entre Dynamite y Ray Pila? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre ese salto de proyecto? Justo cuando ya estaba, yo creo que igual hasta cuando fue el último show de los Dynamite de esa etapa, Ujú, yo creo que a la semana siguiente ya empecé a hacer repila. ujú, No sé, 2008, 2009. Sí, 2008. ujú, 2010 sale ese primer disco de Ray Pila. ujú. Que, que tengo entendido que tiene un tratamiento más de disco solista, ¿no? Ray Pila, a pesar de que le das un nombre grupal, pues fue un disco solista, ¿no? Fueron tus rolas nuevamente. El primero sí, Ujú, el primero lo hice yo solo. Lo escribí yo solo. Todo. ujú, Em, y bueno, creo que de muchos errores siempre se aprende mucho, ¿no? También creo que lo pude haber hecho de otra forma eso. Eh, no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todos los managements grandes son buenos. Es más, yo te diría que ujú, ni uno de esos, ¿no? ujú, Porque tienes que cumplir con otras reglas. Y eso es una cosa que yo aprendí de mí mismo, ¿no? No tiene que ver con, la culpa no lo tiene la otra parte, ni yo, más bien ujú, a mí no me gusta que se metan con la música. ujú. O ¿Sientes sea, ya he remado contra corriente suficiente como para estar hasta acá, ¿no? Entonces ya no me gusta. Y sí, este, es de repente muy complicado, ¿no? Porque como alguien más está metiendo dinero, pues quiere naturalmente decirte qué hacer, ¿no? claro? Oye, de pronto con Ray Pila, bueno, desde los Dynamite, pero ya más con Ray Pila, empieza a darse una relación muy intensa, eh, como abridores de espectáculos, pero de artistas realmente, pues que yo creo que eran tus ídolos, ¿no? O sea, abrirle a Depeche, abrirle a ¿quién más le abrieron? The Cure. The Cure. O sea, de pronto, ¿cómo se dio esa relación con bandas como para que se les dieran esa oportunidad, ¿no? Porque realmente, pues esto, tocar con los ídolos, las leyendas. Muy cagado, ninguna de esas la buscamos nosotros. Ujú, Yo creo que una parte de ser necio con tu música es que por lo menos la gente sí te cree. ujú, Entonces, existen por ejemplo, en Ocesa hay dos, tres personajes que creen mucho en la banda y siempre han creído. Memo Parra es uno de ellos. Y a Memo Parra le gusta la banda, ¿no? ujú, Entonces, Memo Parra, cuando le preguntan, oye, viene de Depeche Mode, ¿quién podría ser? Memo Parra dice, mira, yo creo que esta banda podría ser. Este, y en el caso de The Cure, The Cure nos buscó a nosotros no. O sea, yo creo que fue porque alguien le mandó a Robert Smith el cover que hicimos de Houston the Banshees de Israel, se clavó a ver videos de YouTube y dijo, ah, pues que abran ellos. ujú. Tengo entendido que hasta estaba por ahí, ¿no? Por el escenario viendo el show. Sí. Sí, muy cagado. Es la primera vez que nos pasa así, que alguien que has visto tantas veces en fotos, en videos, es como icónico y vio todo el show y luego nos invitó a tomarse unas cervezas ahí a su camerino. La verdad sí fue una experiencia irreal, ¿no? Yo no lo podía creer. Sobre todo, Güero es muy fan de The Cure Ujú, y Güero estaba, pues, yo creo que cumplió con una de sus, listas de vida, ¿no? Cuando ujú. estuvo con Robert Smith así. ¿Vio todo el show ahí en la tarima, en un lado? Sí, creo que sí. Yo no alcanzo a ver hasta allá normalmente, pero Ah, pero ahí estaba. Bueno, cuando yo me bajé se me ah. paró enfrente y así me dijo que qué buen show, yo no lo podía creer.
O sea, tú nunca lo viste en el show, no, No, tú te das cuenta no, hasta el final. hasta el final, sí. No, yo creo que te hubiera sentido un poco intimidado o cómo hubiera sido tu reacción, cómo lo imaginas. Si hubieras sabido que Sí, está ahí al lado Robert Smith, pues igual y yo creo que esas situaciones igual y me inspiran más. te hubieras dado el plus, El foie, el foie. hubiera sacado Oye, el foie. todos pensábamos que el Zócalo de Interpol lo iban a abrir Rey Pila. En los grupos de Interpol, todo el mundo decía ahí que iba a abrir, iban a abrir ustedes. No se dio. Realmente sí los esperaba la gente que ustedes fueran. Sí, yo bueno, supondría que sí. Eh, Más allá de lo musical, con Interpol, particularmente con Daniel Kessler, el guitarrista, hemos tenido una buena relación de años. Ujú, Y a Daniel le gusta mucho lo que hacemos y siempre nos ha apoyado mucho. ujú, Es muy cagado, te digo, pero me parece una reverenda estupidez que la gente piense que nosotros hemos logrado esto por contactos. Tú dime qué persona le metería tanto dinero como Julián Casablancas a una banda nada más por buena onda, ¿no? ujú, Los gringos no son así. ujú, Y tampoco lo ha sido Kessler de Interpol con nosotros. Nos han ayudado porque creen en la banda, ¿no? ujú, Entonces, con Interpol yo creo que era un momento bueno para hacerlo, pero creo que había otros factores para ese show más allá de los muchachos de Interpol. ujú. Sí, además, bueno, ya traían también creo que un grupo abridor de su disquera, ¿no? Otros De socios. Matador, sí. Ujú. Perfecto. Oye, hablando de Julian Casablancas y cuando trabaja con ustedes, ¿qué significó para ti? Estás hablando, ya lo decíamos, todo lo que significó de Strokes y de pronto que estés trabajando con Julian, ¿cómo fue esa experiencia? Yo podría decir que ese se convierte en como mi segundo maestro después de Paco Huidobro, porque yo hice muy buena relación con él a nivel personal. Ujú, Eh, jugábamos fútbol, jugamos fútbol, ujú, como que mismos gustos, cine, fútbol. Yo, él no toma, yo la verdad es que tampoco, o sea, no, ahora ya no tanto. Entonces, como que en ese mundo, cuando te encuentras con alguien que es así, es como una buena mancuerna, ¿no? Porque tú vas al cine o juegas fútbol o vas a no sé qué o ujú, te vas a comer y nos hicimos muy buenos amigos. ujú, Y bueno, él sí me enseñó muchísimo de él aprendí muchísimo en muchos sentidos. En el musical sí, o sea, como que me ayudó a abrir puertas, a llegar más rápido a cosas, como compositor. Y sí, él es como de la segunda parte, Rey Pila, él es pues el padrino. No me acuerdo qué otro integrante entrevisté hace tiempo de Rey Pila, pero justamente también hablábamos de esta experiencia con Julian. Me decía que ustedes le mostraron en una ocasión una canción y pues normalmente pues, las canciones tienen cierta melodía donde vas cantando y que Julian decía, también puedes hacer esta otra melodía o también puedes hacer esta otra melodía o también puede hacer esta otra. Me decía, es increíble la capacidad melódica que tiene Julian, que es como un fuera de serie realmente. Sí, en ese sentido sí, como sobre todo en ese sentido, Ujú, más bien, eh, la tiene muy clara ahí. Ahora, creo que uno de los fuertes de él en general es que son las melodías de Julián, ¿no? O sea, como que tiene su arsenal de melodías son muy de él. ujú, Siempre son buenas, ujú. buenísimas, pero son de él. Sí. Es ahí donde entra pues esa como disputa entre un productor y el músico, ¿no? Decir, bueno, pero yo quiero que vaya por este lado, ¿no? Todas las veces que trabajamos juntos,
estábamos en la misma línea. Ujú. Entonces, todas esas veces hubo, afortunadamente, porque me ha tocado estar en otras situaciones bastante jodidas, pero digo, bastante jodidas con un productor, pero en ese momento con Julian había como la misma línea. ¿Y sigues teniendo contacto con él de amistad o cómo es esa relación? La última vez que estuvo aquí en México, que tocaron el Foro Sol, estuve con él y fuimos a jugar fútbol. Y me dio mucho gusto verlo. Ujú. Lo vi un poquito más viejo, me llamó mucho la atención, como que él para mí siempre fue como Peter Pan. Sí, muy joven, un Sí, espíritu muy sí, sí, joven. sí. Pero no lo digo en mal sentido, no lo digo como, órale, Ujú. para allá vamos todos, ¿no? Claro. Por acá también nos hicieron llegar una pregunta, Mónica Nitro. Bueno, ya hablamos lo de dinero, talento. Eh, ¿Qué sucede con las bandas que tienen ese talento, sobresalen, pero de pronto dejan de grabar, de tocar y se dan un tiempo? Ella habla como de estas agrupaciones que van viendo en popa, pero de pronto, por alguna otra razón, dejan de existir. Hoy en día es más difícil retomarlo. Ujú, Creo que hoy en día porque hay tanta cantidad de música afuera que es más difícil volver a que te ponga atención la gente. ujú, ujú, Entonces hoy sí, hoy en día es muy difícil cortar entre el ruido. ujú, No, supongo que, no sé. Bueno, los Stone Roses, ¿no? Sacaron dos discos. El primero que fue gigante y el segundo, bueno, eran los Stone Roses y luego pararon. Esa banda sí es de otra generación, entonces puede entrar en ese mundo. Igual, pues no sé, por ejemplo, los Claxons, ¿te acuerdas de esa banda inglesa muy buena? sí, cómo no. Este, ellos también pararon y creo que ya, no sé si trataron de regresar, pero fueron otros que se perdieron ahí como en el limbo. Ujú. Por acá nos comenta otra amiga que se llama Dulce Toms, dice que ella sale a correr con la canción Ninjas de Rey Pila que le hace subir de nivel. Eh, bueno, Violeta Pineda nos comentaba lo de Depeche Mode. Violeta es súper fan de Depeche y dice que para ella ha de ser una experiencia increíble poder abrir un concierto de Depeche. Seguramente así lo fue. Para mí, en lo personal, fue más importante que abrir la de Cure. Lo que pasa es que con The Cure hubo una experiencia más allá del show que hizo que nos enamoráramos más de Robert Smith, ¿no? Ujú, Pero sí, a mí, Depeche Mode es también de las bandas que me sé todos los discos. ujú, Este, me encanta. Black Celebration es un disco que no quité, ujú, lo tenía en repeat tanto que pues ya me pedían que lo quitara, por ejemplo. ujú. Ok. Oye, Diego, ¿cómo notas tú el nivel musical en la escena mexicana, en el rock mexicano, no sé, de los últimos 5 o 10 años? Por ahí escuchaba una entrevista que les hacían y sí notaban que era un nivel realmente un poco bajo, o sea, en cuestión pues de tal vez de energía, tal vez de talento, tal vez de musicalidad. Tú cómo lo notas, el nivel actual de todas estas bandas que salen recientemente? Quizá, bueno, no, sí, es un problema que es estructural, no es superficial, es estructural. O sea, es un problema de base. Yo creo que no se ha procurado a las bandas o los artistas de música alternativa de México, no se les ha procurado para crear una escena, financiarla y mantenerla a un cierto nivel, ¿no? O sea, como subirla de nivel. En México, lamentablemente, tenemos como, un fanatismo ciego por lo que viene de fuera, me incluyo, Ujú, ¿no? Y creo que habiendo, por ejemplo, podido ir por la música, precisamente una de los
de las cosas que te regala la música cuando la haces a un nivel de este tipo es que puedes viajar, ¿no? Y conoces muchos países y conoces, y yo sí te puedo decir que no hay país como México. Ujú, Yo creo que esto es, o sea, es mágico en muchos sentidos, es emocionante, pero lamentablemente sí, junto con el fútbol, el tema de las bandas alternativas está ahí, o sea, está muy abajo porque justo la gente que tiene la oportunidad de financiar, de mover, los maestros del universo, por así decirlo, no le meten a esto, no le meten a que tenga un poquito más de calidad, de la misma forma en que no quieren que se vayan a jugar a Europa, este, cuando tienen 17, 18 años y prefieren que se queden a jugar en el Pachuca o en el América para vender camisetas, ¿no? ujú. Y Muy feo. esa inversión se está yendo a otros géneros, ¿no? O sea, esa inversión que ya no tiene el rock alternativo, se está yendo a otros géneros, ¿no? A regional, al Pero urbano. mira, mínimo eso está bien. Ujú. O sea, Dios bendiga a Peso Pluma, pobrecito. Este, a mí me da mucha pena porque no quisiera que acabara mal, ¿no? Mm, Este, ojalá y no, porque la verdad es que eh, es, parece ser un muy buen tipo y como que le echa muchas ganas y bueno, mínimo ellos tocan y es una escena completamente local que se está exponiendo hacia el mundo. Qué bueno, ujú, qué bueno. O sea, la verdad es que qué bueno. Y qué bueno. Del urbano no sabría decirte tanto más, pero a mí no me gusta el urbano, o sea, no, del trap sí me gusta, pero me gustan algunos sonidos, me gusta la producción, con lo que no, a lo que no le agarro el pedo nada es a las letras, y siento que representa también, igual ya está acá más clavado, pero representa una forma de ser de unas generaciones que me preocupa, no porque canten, no porque sea un viejón, como dice el Peso Pluma, ¿no? Pero porque los veo muy pechos fríos, ujú. o sea, los veo con poca conciencia social, los veo como poco aventados, ¿no? Como poco hacia adelante en ese sentido. En otros sentidos los veo muy avanzados, ¿no? Tema de sexualidad, tema de inclusión, pero bueno, hace poquito leí un artículo que decía que eh, la mayoría o una gran parte de los hombres de cierta edad, porque chavitos, por cierto, de que serán como 14 para abajo, están tendiendo hacia la derecha, duro, hacia el ultraconservador, ¿no? Y las mujeres no, siempre van un paso adelante de nosotros, hay que aceptarlo. Claro. Oye, y otro dato que yo he notado en estos chavos de los corridos, narcocorridos, es que tienen pues una actitud, ¿no? O sea, esa actitud y esa fuerza, esa energía que tenía el rock hace algunas décadas y que hoy tal vez carece un poco de esa actitud, de ser férreo, de ser como cierto, hasta cierto punto como lo que hablábamos de Maradona, que está siempre al límite de romper las reglas. También eso ha perdido un poco el rock actual, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, todos los que tocan en bandas indie y la mayoría de la gente, la mayoría de los que están en bandas indie y de rock, te quieren caer bien a la de a huevo, todo es muy bonito, todo es pasarla bien, todo es fácil, me dan una hueva brutal, o sea, como que no es nada no es nada mi flow, por así decirlo, sí me dan mucha hueva, o sea, siento que si vas a decir algo, más vale que tengas algo que decir, que no, que sea único, que sea especial y que no estés ahí nada más porque quieras que te tomen una foto, la verdad, o sea, por subir la foto, es que también están tan confundidos algunos valores ahora, como tan transversados, que es como difícil saber por dónde va, pero sí, lo veo muy mediocre. Perfecto, digo. Oye, Diego Solórzano en los Dynamite, Diego Solórzano en Rey Pila, es la misma persona, es el mismo artista, o o si eres como que partes un poco, o te entra un poco otro chip cuando estás con una banda y cuando estás con la otra. ¿Sabes qué? Lo he tratado de separar yo en mi cabeza, como acomodarlo.
Ujú. y lo he hecho muy fácil. Rey Pil es más oscuro, es más ¿cómo dicen cuál es esa palabra? Este, Bauhaus es, ¿cómo defines a Bauhaus? Es como gótico. Gótico. O sea, yo lo veo así en mi cabeza, aunque no lo sea, ¿no? Ujú, Eh, es más, también es más popero, ujú, y los Dynamite es una banda de guitarras, así hecho y derecho, de cierta velocidad, de cierta como actitud, y ahí he dividido las dos. Justo siento que hay, hablando de eso, de lo de Bauhaus, hay ahora algunas bandas en México como Diles que no me maten, uno que se llama, otro que se llama Américo, son artistas que están más en ese lugar como de lo pues, más oscuro, más pues, con lo que me gusta a mí, que me da mucha como, me gusta, o sea, me gusta ver que esas bandas están ahí tocando y que está, y que existe eso también, ¿no? ujú. Este, ojalá y la gente en los festivales pueda usar su sentido común un poquito más, ¿no? Y empezar a meter a bandas así para empezar a crear algo, ¿no? En vez de poner a- al prismo de siempre, ¿no? Que sí, se está dando como entre estas bandas, precisamente el día que tocó Interpol en el Zócalo, en Puebla hubo un festival de todas estas bandas, Diles que no me maten, Belafonte, ¿no? Fue un festival como en esta onda que hablas, pero bueno, lamentablemente no tuvieron mucha convocatoria. Supongo que les pegó obviamente Interpol gratis en el Zócalo, ¿no? Claro. O sea, es obvio, Sí, pues son muy pero, similares, ¿no? pero sí se les está dando como se están generando como festivales específicos para ellos. Ojalá ahí, como dices, se vayan a los grandes masivos, ¿no? Qué bueno, Ujú, no sabía. ujú. Buena noticia, ¿eh? Sí, Sí, ya para empezar a ir a festivales otra vez. sí, y sobre todo de este nicho. Pues, pues listo, Diego, ya para terminar este canales de música, entretenimiento, cultura pop, no sé si nos quieras recomendar ya sea una película, una serie, un disco, algo que ahorita te haya volado a la cabeza recientemente, ya sea actual o viejo, lo que quieras recomendarnos para consumirlo. Vi una serie que se llama Bebé Reno Ujú. en Netflix. La estoy viendo. Ah, buenísima, Sí. buenísima. Esa te va a encantar. Creo que te va a gustar Y mucho. llevo 3 capítulos. Se va como agua, ¿no? Son 7 nada más. Sí, sí, buenísima, buenísima. Híjole, es un tema bien delicado lo del acoso, ¿no? El acoso. Sí, muy, muy buena. Y luego vi con mi mujer una película en el cine. Hace mucho tiempo no íbamos al cine y como que salimos así, bueno, vimos dos, que y además fue una después de la otra. Primero vimos una que se llama Anatomía de una caída, Buenísima. que buenísima, y vimos después, esa le gustó más a Lucía, pero vimos después Zona de Interés, Del, de de- Jonathan Glazer. Sí, esa a mí creo que hace mucho tiempo no salía del cine como diciendo, órale, sí, todo ¿qué lo del pasó? holocausto, ¿no? Sí, Y esa película de Zona de Interés tiene mucho que ver con un músico, ¿no? Porque le deja pues toda esa locura a los sonidos, ¿no? O sea, no te tenían que pasar a un judío siendo asesinado solamente con los gritos, con los lamentos, te impacta, ¿no? A mí también me dejó muy impactado Zona de Interés. creo que Jonathan Glazer hacía videos de música. Ujú, Varios así importantones, era como de la etapa, ¿te acuerdas de Cunningham, el que hacía los de Aphex Twin y ujú, güeyes muy avanzados? Entonces yo creo que igual y por eso, bueno, no sé si sea por eso, pero sí, Jonathan Glazer es muy bueno y sí, 100% lo que dices es cierto. La película te cuenta, con el sonido, ¿no? ujú. Pues listo, Diego, pues muchas gracias por estos minutos y A ti. vamos a seguirte la pista ahí tanto con los Dynamite como con eh,
como con Rey Pila. Rey Pila, perdón. Y pues te seguimos la pista desde hace 2 décadas, entonces pues vamos a seguir ahí escuchando tu música. Te digo que hace ratito que escuché el primer disco de los Dynamite me hizo sentir muy nostálgico, realmente fue una época muy linda en muchos de nosotros, tanto para ustedes como músicos, como para nosotros como escuchas, fue una gran época. Y pues ojalá y La neta, regrese sí. todo esto. Pues, muchas gracias, Diego. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Bye.